Les cuento un poco, primero, un poco de mi historia, porque siempre digo que también la historia de uno, hay forma de abordar también la arquitectura, tiene que ver con mi propia historia, con mi trayectoria, con mi experiencia, con lo que he hecho a lo largo de estos años, cómo me formé, dónde me formé. Arquitecta, recibí en la UBA, empecé trabajando para estudios. Mientras fui alumna, la verdad me abrió una perspectiva distinta y la verdad que después de haber trabajado en estudios, bueno, empecé a trabajar en una empresa de moda, en una marca que recién arrancaba. La marca es Paula Canambert y trabajaba en la parte de imagen corporativa. Eso me permitió transitar por el mundo de las empresas y también de la indumentaria, que también tiene que ver con el diseño y es de alguna manera la estrategia y mi formación hizo que yo pudiera transitar y aprender desde otro lugar lo que es la arquitectura. Ese fue como mi primer paso por esto de qué es un concept design, qué es qué branding o qué concepto vende una marca desde la estrategia, ¿no? Pero siempre ese branding estaba como muy enfocado en lo comercial y a mí me interesaba muchísimo trabajar con la esencia de lo que queríamos mostrar. Bueno, en el mundo corporativo finalmente estuve 14 años y la verdad que me dio muy agradecida, me dio muchas posibilidades. Trabajé para la empresa Paula Canambert, me abrió un mundo distinto, desarrollarme y desempeñarme desde varias tareas. Empecé haciendo identidad corporativa con aperturas de locales y después me llevó al mundo de la estrategia comercial y estrategia de producto. Como yo siempre digo, la vida es muy dinámica, que también cuando tomé la decisión de irme, abrir mi propio estudio, que empecé trabajando más asesorando a marcas, de alguna manera volverte a conectar con tu propio mundo. Entonces, ahí empecé a estudiar el posgrado de diseño de equipamiento inmobiliario y ustedes me dirán, bueno, pero tu propio mundo. Bueno, mi propio mundo era lo cotidiano y yo necesitaba volver como a lo particular, ¿no? Y el mobiliario te da eso, cuando vos empezás a ver los procesos de uso, de cómo es un mobiliario, más allá que nosotros en la carrera de grado hablamos de todo lo que es las medidas, estudiamos el Neufer, que es el manual de ergonomía, y demás. Cuando hice el posgrado, lo hice con el arquitecto Ricardo Blanco, el diseñador industrial Edu Simonetti. Entonces, mi mirada empezó a cambiar, ¿no? Empecé a interpretar la profesión desde otro lugar. Y esto también iba abriendo un nuevo camino en donde me empezaba a nutrir de alguna manera desde otros aspectos. Allí fue cuando empecé a crear esta metodología que se llama arquitectura sensible. A lo largo de mi recorrido profesional, empecé a investigar sobre otras disciplinas como es la neuroarquitectura, la programación neurolingüística, que ahora vamos a hablar un poco de qué se trata, el Feng Shui, y cómo eso se aplicaba al diseño, tanto en proyectos habitacionales como también en corporativos. Y de esa unión, de esa comunión entre estas disciplinas juntamente con el diseño es que nace arquitectura sensible, porque a mí la arquitectura y el diseño en realidad me brindaba, y la carrera de alguna manera, si bien nosotros estudiamos usuarios, la carrera nos enfoca más en el uso, en lo funcional, en ver la orientación espacial, ¿sí?
pero faltaba una pata que yo sentía que tenía que ver con otros aspectos de las personas, que nosotros somos una unidad, o sea, que percibimos el mundo, no solamente lo usamos, sino que lo percibimos, y a la vez el espacio nos brinda una energía determinada que nosotros retroalimentamos. Y ahora voy a profundizar un poquito más en estos aspectos, ¿no? Entonces, por eso hoy mi trabajo, de alguna manera, está enfocado en, no solamente en crear proyectos, sino también hablar sobre esta unidad, sobre esta integración de todos los aspectos a la hora de diseñar, tomar a la persona como una unidad. Y entonces vamos a plantearnos un poco esto, ¿no? El diseño no solamente organiza metros cuadrados, sino también interviene en proyectos de vida, en el mundo interior de las personas. Por eso considero que también la arquitectura y el espacio, cuando nosotros podemos integrar todas estas disciplinas, pueden ser transformadores de también el estado deseado que nosotros queremos tener. O sea, podemos elegir cómo co-creamos nuestra propia existencia. Y bueno, y acá les voy a presentar esta obra, es La Casa de la Cascada, Frank Lloyd Wright. Una obra que es un ícono. El arquitecto integra el paisaje a la propia vivienda, ¿no? ¿Y cómo la integra? La incorpora y se funde con la naturaleza. Por eso toma el volumen y la superficie, la textura, los colores del paisaje y los integra, incorporando la materialidad del mismo entorno, ¿no? Cuando estás adentro de esta vivienda, por supuesto estás viviendo el paisaje, porque en cada uno de los espacios está interpretado el paisaje. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero eso es lo lógico, es lo que vemos, ¿no? Pero no, hay algo que tiene que ver de cuando estás adentro, cómo lo percibís y cómo ese espacio que vos percibís a través de los estímulos que tiene, porque cada material es un estímulo, cómo se percibe a través de los sentidos, de todos los sentidos que tenemos, y esos sentidos nos mandan una información determinada al cerebro, ¿sí? Y esa información que nos manda el cerebro, que lo hace a través del sistema nervioso periférico y central, que luego pasa al central, nos emite pensamientos, es la forma de conocer el mundo, pero también la forma de representarlo, y esa representación también está asociada a la propia experiencia. Seguramente yo no vivo la naturaleza como la vive cada uno de ustedes, entonces ese mapa, esa representación es propia y singular de cada persona. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos distintas formas de interpretar los espacios y la naturaleza. Si bien estudiamos que la parte funcional, voy a hablar de una cocina, nosotros estudiamos cómo hacer una cocina, la estudiamos como si fuera algo estándar, ¿no? Dónde tiene que estar el horno, las medidas, la función, y un poco nos olvidamos de los procesos individuales de cada una de las personas, que seguramente son distintos porque vienen de la propia experiencia a la hora de habitar esa cocina. Y me quiero quedar con esta frase que es de un arquitecto finlandés que yo, la verdad, para mí fue un despertar a un nuevo mundo, que es Jani Pajasmaa, que es uno de los arquitectos que empieza a hablar, si bien ya Wright a principios del siglo pasado ya hablaba de lo que es esta integración entre el espacio y la naturaleza, el espacio que se habita, ¿no? Y la naturaleza. Jani Pajasmaa, en el libro Los ojos de la piel, yo hice una extracción, empieza a explicar esto de los sentidos, ¿no? ¿Qué pasa con los sentidos, nuestros sentidos a la hora de habitar nuestro hogar?
Y bueno, yo tomé este párrafo que dice podemos distinguir varias arquitecturas según la modalidad sensorial que tiende a enfatizar, ¿no? Cuando hablo de modalidad sensorial, ¿qué nos quiere decir a través de ese espacio? Y junto con la arquitectura dominante del ojo, que es como nosotros empezamos a reconocer cognitivamente el espacio, hay una arquitectura también áptica del músculo y de la piel. Y acá ya empieza a hablar de cómo la experimentamos, cómo la sentimos. Hay arquitectura que también reconoce los campos del oído, el olfato y el gusto, porque la materialidad que nos rodea también tiene aroma y también nos conecta y nos puede conectar con ese estado deseado que nosotros queremos tener para habitar cada espacio, ¿no? ¿Qué es esto del oído? ¿Qué es esto del olfato? ¿Qué es esto del gusto? Las experiencias memorables de la arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se funden en una única dimensión, en sustancia básica del ser que penetra en nuestra conciencia. Nos identificamos con este espacio, este lugar, este momento y estas dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra misma existencia. La arquitectura es arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo. Y esta mediación tiene lugar a través de los sentidos. Y bueno, la verdad que les recomiendo leer el libro Los ojos de la piel porque es una apertura a una mirada de cómo vivimos los espacios y también de cómo nos conectamos nosotros mismos a través de los sentidos con nuestra propia existencia y el momento presente. Y esta integración interdisciplinaria, ¿no? que habla de esta arquitectura sensible que yo propongo con mi metodología, que somos personas que habitamos los espacios y que además tenemos ciertas singularidades porque somos todos distintos, ¿no? No podemos tener un referente básico, pero también a la hora de diseñar un espacio o de proponer un espacio, tenemos que también tener en cuenta que ese espacio puede ser que como arquitectos seamos agentes de cambio, o sea, podamos intervenir así desde el espacio, uno puede anclar hasta intenciones y hasta el estado deseado que quiere tener para vivir su propio estado, su propio hábitat, su propio espacio. Por eso, a la hora de abordar una persona que nos convoca para trabajar o alguna empresa corporativa que quiere trasladar parte de su mensaje desde el producto a sus clientes, está bueno esta escucha que implica atención y comprensión, que va más allá de cómo nosotros como arquitectos o como profesionales por formación incorporamos. Porque, vuelvo a repetir, cada persona tiene un mapa mental distinto y una interpretación distinta de qué manera habita el hogar y más. Y también la forma de vivir los hogares y la conformación familiar en ese momento no es la misma que ahora. Entonces la evolución y los cambios de paradigmas son permanentes, es muy dinámico. Y bueno, sí, el entorno impacta entonces en nuestro cerebro y en la percepción y construye un significado, por esto que yo les decía que, bueno, somos todos singulares. Y también tenemos que entender y darnos cuenta que que el espacio emite energía, porque esta incorporación de la energía tiene que ver con los materiales que usamos, ¿no? Que emiten energía propia y nosotros también emitimos energía que los materiales absorben y el espacio absorbe. Esta interdisciplina entonces se empieza a convertir en esta metodología que es arquitectura sensible para poder organizar un espacio y en donde el diseño también se convierte como una herramienta consciente de evolución, porque justamente cuando nosotros hacemos consciente y trabajamos para una persona que nos convoca,
también entendemos que esa vida no es estanca, que esa vida tiene un crecimiento, que también pasa por distintas etapas. Y por eso surgió la necesidad de esta metodología de arquitectura sensible. Esta nueva disciplina que se integra a mi mundo de arquitecta, que fue, ya les diré, hace más de 25 años que estoy trabajando, empecé a trabajar de manera casi inconsciente con la neuroarquitectura, y como tengo una parte mía que me gusta mucho el tema de la sociología, la antropología, la investigación, y me gusta leer todo lo que tiene que ver con también la psicología, ¿no? Con el desarrollo y la evolución de las personas, y cómo cognitivamente se relacionan con el entorno, y ya sea desde lo espacial o desde lo físico, espiritual, y también desde las propias relaciones y la comunicación, es que, bueno, la primera disciplina que incorporo es la neuroarquitectura, ¿no? Entonces, empiezo con, de alguna manera, esto del entorno modifica nuestra química cerebral, percepción y comportamiento. Y acá empiezo a hablar y a encarar la arquitectura desde la biología, ¿no? ¿Qué pasa con ese entorno? ¿Cómo ese entorno, a través de los sentidos, que era lo que decía antes, empieza a incorporarse en mi sistema nervioso? Y cómo mi sistema nervioso, periférico y central, empieza a generar mensajes que manda mi cuerpo a través de la química, ¿sí? Entonces, la neuroarquitectura es esta disciplina, ¿no? Que funciona la arquitectura y la neurociencia, porque la madre de la neuroarquitectura es la neurociencia. A partir de ahí se empiezan a hacer experiencias con, bueno, con personas, animales y demás, en donde se hacen investigaciones. ¿Qué pasa con las personas que van a habitar determinado espacio y qué genera en esas personas la forma que los diseñamos, los elementos que incorporamos? Y en esta primera imagen que tenemos acá, es una imagen puesta muy adrede, por supuesto, la necesidad de conectar cognitivamente desde la parte física y también social a los pequeños que están interviniendo en este espacio, que este espacio obviamente es un Zoom, no es un edificio, que ya vemos qué características tenía. Era una caja blanca por donde pasan además un montón de tachos de aire acondicionado y demás, y cómo esto lo hacíamos amigable a los niños que necesitaban un Zoom en una escuela. Bueno, y se empiezan a incorporar elementos que tienen que ver con la propia naturaleza, ¿no? Y de una manera muy clara, o sea, acá no, los recursos, la madera, el verde, cómo interactúan con ese verde. ¿Y esto qué genera este espacio? Bueno, justamente que los conecte con esa naturaleza que empieza a equilibrar y que también de alguna manera ayuda a que cognitivamente se empiecen a relacionar con lo social desde otros aspectos. Pero el espacio es el que está brindando esa predisposición para que eso suceda de una manera saludable, ¿no? Porque no es nada agradable tener todos esos tachos arriba de la cabeza mientras los niños juegan. Entonces, ¿cómo hago para que el centro de atención y los sentidos me permitan que, bueno, llegue al cerebro esa información para que estos niños puedan jugar de una manera saludable y amigable? Esta es una imagen en donde a mí me parece que es donde
la neuroarquitectura empieza a hablar de la importancia de qué materiales incorporamos y cómo nos conectamos sensorialmente con esto, ¿no? Y esto de la química cerebral y qué emociones representa ese estado cuando transitamos estas actividades, ¿no? Cómo baja el estrés, cómo estos niños empiezan a jugar amigablemente. Esto obviamente es un ejemplo, pero esto se lleva a todos los aspectos, desde una clínica, unos consultorios para la salud, o sea, en cada uno hay investigaciones en donde un paciente no evoluciona de una manera si tiene, o no evoluciona si tiene una pared adelante, si tiene una ventana con un verde, cómo se conecta con eso y cómo mejora en cuanto a salud estar en un ambiente determinado que le permite conectarse desde los sentidos y el mensaje que está mandando al cerebro y la química que éste empieza a desprender a través de su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque lo empieza a conectar con momentos vividos en otras situaciones, ¿no? Entonces, la importancia de la iluminación, de los colores, de las formas, de los elementos naturales. Y lo mismo para un lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué distinto sería si esta imagen que estamos viendo ahora no tendría ese verde? ¿No? Porque además también cambió la percepción a la hora de cómo trabajamos, ¿no? De cómo nos integramos en equipos. Hoy ya todo es mucho más horizontal, hasta los líderes son en las empresas de las nuevas generaciones mucho más horizontales, integradoras, y cómo ese espacio en donde vos convivís 8 horas con una persona puede empezar a ser más amigable, porque justamente los elementos que la componen tienen que ver con elementos que nos conectan con el bienestar, la salud, ¿no? Eso no significa que vas a perder capacidad de rendimiento, sino al contrario, vas a adquirir mayor potencial de rendimiento, porque el espacio que vos estás te conecta desde lo sensorial a situaciones que vos viviste anteriormente de relajación. No sé, estamos en la plaza o estamos en... Lo mismo nos pasa con los sonidos o con los aromas, ¿no? Cuando empezamos a poner un aroma en el ambiente, que el cerebro lo empieza a relacionar con algo lúdico que vivimos como bienestar o que nos brinda una emoción determinada. El entorno no es neutro, ¿no? Que todo lo captamos a través de estos sentidos. Y bueno, y estos procesos también tienen que ver con la atención, la regulación emocional, la memoria, la toma de decisiones. Y hoy sabemos que también el cerebro responde de manera constante al entorno. Y lo hacemos desde distintas variables con la neuroarquitectura. Empezamos a estudiar la iluminación natural, cómo la ponemos, cuál es la proporción y la escala, qué orden visual. Acá empezamos a hablar también de orden, ¿no? Cómo desde el cerebro percibimos el orden y cómo puede ordenar nuestro día. ¿Por qué? Porque nos conectamos con esa sensación de que arrancamos ordenada la vida desde el minuto 1 del día, o con esas texturas que empiezan a aparecer en el espacio que otra vez nos vuelven a remontar a situaciones agradables vividas. Y también cuando tenemos que estudiar una remodelación, también empezamos a estudiar cuáles son aquellos materiales que en la actualidad tienen y que no están siendo funcionales a esto, o cuál es el espacio. Por eso digo que la arquitectura enfocada desde esta disciplina, la neuroarquitectura, brinda una transformación
a la hora de diseñar desde otra interacción. Es mucho más profunda, por eso cada espacio va a impactar en procesos cognitivos y emocionales. Y el espacio que habitamos no solo nos contiene, está modulado por nuestro mismo sistema nervioso, porque además nosotros volvemos a entregarle al espacio nuestra actividad, ¿sí? Así como a través de los sentidos nosotros nos conectamos emocionalmente y nos predispone a la acción de una manera determinada, cuando nosotros hacemos esa acción también estamos entregando al espacio nuestra propia percepción y nuestra propia energía. Entonces ya no es solo el sentido de lo estético, ni el sentido de la forma, ni el sentido del uso y de la función, sino que atraviesa nuestro propio cuerpo y nuestro propio ser a través de esos sentidos. La otra disciplina que se incorpora en arquitectura sensible es la programación neurolingüística, que es como desde la percepción, que antes la hablábamos a través de los sentidos y lo biológico, cómo esa percepción se construye a través del significado. Entonces, ya hablamos de lo biológico desde la neuroarquitectura y ahora vamos a hablar desde el significado, esto que es programación neurolingüística. Y por ahí también aparece un término que yo uso bastante, que es el estado deseado, ¿no? El estado deseado que queremos alcanzar cuando habitamos cada uno de los lugares que vivimos, ¿no? Ya sea el hogar, o sea el trabajo, o hasta las vacaciones. Y además ese espacio que vivimos, no lo vivimos solo, lo vivimos con un entorno a veces directo, que es la familia, a veces, bueno, con los equipos de trabajo. Entonces, cuando los proyectamos, también los proyectamos con ese grado de conciencia, que no es solamente para una persona, sino para todas las personas que habitan ese lugar y que seguramente son todas distintas y además con distintos roles, ¿no? Porque en casa, en la familia hay autoridad, padre, madre, bueno, debería, y después están los hijos, ¿no? Con otros roles y con otra capacidad cognitiva muy distinta a la de los padres, que la de los padres también va evolucionando a través de los tiempos, porque van teniendo sus propios crecimientos personales y además como padres, porque van cambiando el estado y las etapas de padres, que no es la misma la etapa de padre de cuando los chicos tienen 3, 4, 5, 8, 15, 21. Entonces, también el espacio va evolucionando y el significado de eso también va evolucionando. Entonces, acá aparece el pensamiento, la programación, la comunicación, ¿no? Y cómo eso también empieza a ser regulador de energía, porque el pensamiento también emite energía. Entonces, ese espacio, cuando lo experimentamos, desde esta nueva disciplina que también empieza a trabajar con nuestro inconsciente de manera más consciente. Y aparece esto, ¿no? El mapa no es el territorio. ¿Y qué es esto del mapa no es el territorio? Digo, cada uno vive el espacio o la casa de diferente lugar, ¿no? Si yo pregunto, bueno, ¿cuál es tu cocina ideal? Seguramente para cada uno de ustedes sea distinta. Cuando nosotros dibujamos una cocina en un plano, estamos haciendo el mapa, pero no es el territorio, porque el territorio es justamente cómo la otra persona va a interpretar los procesos que va a vivir en esa cocina. Bueno, ¿qué orden tiene esa cocina? No para todos es igual, por más que no hacemos cocina para 5, no hacemos cocina para 4, para cantidad de personas. La cocina nutre el espacio, nutre, y cuando hablo del espacio hablo también de lo intangible,
porque tiene todo un significado la cocina, tiene todo un significado a la hora, a nivel familiar. Es donde está casi la mayor entrega de amor, porque desde que uno prepara una comida hasta que también de repente la empiezan a preparar los hijos para uno, y también nos empezamos a conectar de distinta manera con el otro, con nuestro entorno inmediato y también con nosotros mismos. Yo hace 3 años atrás, para mí cocinar era sacarme el tema de encima porque había que comer. Hoy con otra evolución, con otro conocimiento, con otra etapa de vida, el momento, dedicarme a ese momento tiene otra connotación, porque también las etapas en la vida de las personas van cambiando y el formato de cómo percibimos la cocina también va cambiando. Yo pongo ese ejemplo claramente porque, bueno, justo estábamos hablando de la cocina, seguí y me copé con la cocina. ¿Y qué es esto de programación neurolingüística, no? Y ahora vamos a empezar a disolver un poco estas palabras. Programación, neuro. Bueno, tiene que ver con cómo nos comportamos en el espacio, ¿no? Cuando yo hablo de programación neurolingüística desde la arquitectura, cómo nos comportamos en el espacio, qué el espacio nos brinda y qué actividades nosotros podemos hacer. Y esto también tiene que ver con procesos mentales que fuimos haciendo, ¿no? Desde dónde nos conectamos, desde el propio aprendizaje que hicimos cuando nosotros éramos hijos y traemos ese modelo y esa creencia espacial de cómo habitamos la casa de nuestros padres, pero de repente cuando nosotros empezamos a tener nuestros espacios, ya algunas actividades que hacíamos no son las mismas. Entonces ahí también empieza a haber como un cuestionamiento y procesos mentales para comprender que esta etapa va cambiando, va evolucionando y también mi espacio tiene que hacerlo. Entonces el tema de la flexibilidad a la hora de diseñar un espacio, entendiendo que los comportamientos van cambiando a lo largo del tiempo, porque nosotros también cambiamos en etapa y porque también nosotros empezamos a trabajar con nuestros mapas internos y hay momentos que las creencias que traíamos para generar ese espacio, porque lo que vivíamos así, hoy empiezan a ser otras, porque capaz que las que tenía empiezan a ser disfuncionales para mi vida real de hoy, ¿no? Y eso también empieza a marcar la identidad, lo que somos, en qué momento de vida estamos. Por eso es importante entender esto de el espacio sostiene la identidad de las personas que lo habitan y entendiendo que cuando diseñamos ese momento presente, entendiendo que quien nos convoca lo hace también creyendo que la forma o el formato que venía teniendo de uso tiene que ver con la creencia o con la vivencia que tuvo, pero la invitación es, che, conectate con ese estado deseado que querés tener en ese momento y con cómo querés co-crear tu nueva etapa, porque cada espacio que nosotros, o mudanza, o proyecto que hacemos, tiene que ver con un cambio de etapa de las personas. Eso es clarísimo, es condición sine qua non, o sea, están cambiando de etapa y necesitan eso, que el primer es verlo representado físicamente. Muchas veces se toma conciencia de lo físico y después aparece desde la conciencia del pensamiento, ¿no? Es esa necesidad impulsiva de la mudanza o de generarme una nueva etapa, ya sea porque viene una familia, porque me voy a vivir con mi novio, porque me divorcié, porque tuve la pérdida de alguien muy querido, porque me quiero generar un espacio de trabajo en mi casa, son todas etapas nuevas, ¿no? Entonces hay que ahí volver a conectarse con nuevos momentos de vida
y invitar a co-crear ese nuevo momento con el estado deseado que se quiera habitar el espacio. Y eso nos da la programación neurolingüística, entender que son comportamientos y qué nos decimos, cómo nos lo decimos, qué creencia tenemos atrás de eso, cómo nos comunicamos verbalmente con el otro, también entender qué pasa con la persona que estamos facilitando ese proceso de cambio, ya sea desde la arquitectura, bueno, desde la nutrición, por ahí hay una abogada, desde la abogacía, ¿no? ¿Cómo interviene ese pensamiento y ese lenguaje no verbal en mi día a día? Ese lenguaje verbal o no verbal, porque muchas veces hay una energía que se libera cuando no estamos diciendo algo, pero el otro la percibe. Ya percibe porque o nos conoce o hay algo en el ambiente que genera como una incomodidad en el cuerpo cuando algo nos está diciendo, pero está claro que hay un mensaje. Y eso también se traslada en la arquitectura. Y después tenemos esto, el Feng Shui. El Feng Shui que en el occidente un poco lo manipulamos de una manera marketinera y a mí la verdad que me da una pena porque es una ciencia, porque realmente es una ciencia, esta es una cultura que tiene que ver y es una manera, un estilo de vida que tiene que ver con una cultura oriental que está hablando más de 5.000 años atrás, que es una cultura que tiene que ver con los chinos. Bueno, después yo cuando doy los cursos o la formación profundizo un poco más. Hoy la idea era contarles por qué arquitectura sensible y qué tiene que ver estas disciplinas con arquitectura, ¿no? Bueno, el Feng Shui por ahí sí está más relacionado con la arquitectura, pero a veces se lo asocia solamente a la decoración y no es solamente decoración. Tiene que ver con la energía, de cómo esa energía entra a través del espacio. Nosotros habitamos los hogares o habitamos en un lugar de trabajo, una empresa, un comercio, lo que fuera, y esa energía no entra de la misma manera en el espacio, ¿no? Es una energía, no sé si les ha pasado, pero cuando a la hora de tener que elegir una propiedad para ir a vivir o elegir un local comercial o demás, no sabemos por qué, vamos a ver 5, pero hay uno que decimos es este. Bueno, esa es la energía que empieza a resonar con nosotros. Y ahí se empieza a alinear. Y los chinos, cuando trabajan en arquitectura, que todos sus edificios están estudiados desde la energía, no solamente por la energía que entra por orientación, porque está la escuela que tiene que ver con la orientación y hay otra escuela que tiene que ver con la forma, qué pasa con la forma y la energía del espacio. Y esa energía, que no importa si es por la forma o por orientación, tiene que ver con las constelaciones, con el sistema planetario y la naturaleza. ¿Sí? No es lo mismo la energía como nosotros la percibimos acá en la Argentina a como se percibe en Estados Unidos o bueno, en Asia, en África, no es la misma. Tiene que ver con el día a día, con las constelaciones, con el sistema planetario y cómo eso impacta en nosotros. Y está claro que todos sabemos que cuando la luna aparece, hay crecimiento de agua. O sea, y uno dice, ¿cómo que la energía? Bueno, tiene que ver con el electromagnetismo, tiene que ver con la naturaleza en sí que está actuando sobre nosotros. Y eso también modifica nuestro día a día. Entonces, si nosotros
a la hora de proyectar, diseñar un espacio, tenemos en cuenta todos estos procesos, también podemos hacerlo desde un lugar de generar bienestar y salud a las personas que van a habitar ese espacio. Además, vuelvo a repetir, ¿no?, que también lo hacemos desde la forma, desde la función y desde lo estético, porque también está la neuroplasticidad, la neurobiología, o sea, son muchos los aspectos que podemos abarcar. El tema es, la invitación es que lo hagamos consciente, que lo hagamos desde la integración de estas disciplinas, porque entonces vamos a generar un espacio en donde las personas que lo habiten lo hagan desde un lugar de congruencia, de estado deseado que quieren adquirir. Por eso esto, ¿no?, que además de la biología y lo perceptual, existe también la dimensión y la relación espacial que tiene que ver con el cosmos y la energía que eso brinda, y también con los elementos de la naturaleza, porque el cosmos de alguna manera conduce su energía a través de cada uno de los elementos de la naturaleza y de los materiales con los que convivimos. No es lo mismo una casa de madera puesta en una zona húmeda que en una zona seca. Esa madera va a conducir la energía a nuestros cuerpos de otra manera. No es lo mismo vivir en una casa en donde predomina el mármol y de repente el minimalismo pasa todo por el mármol, y no lo digo el minimalismo como algo malo, ¿no? Digo que cada uno vive en el lugar donde siente que su identidad se hace presente. Entonces, ¿cómo vivimos la naturaleza a través de esos elementos que la naturaleza misma nos brinda? Y cómo vivimos el espacio y cómo estamos en comunión, en congruencia con esa energía que nosotros necesitamos. Eso lo estudiamos con el Feng Shui, ¿sí? Y además el tema del orden, la organización, la disciplina, pero la disciplina desde el bienestar, ¿se entiende? De cómo yo vivo mi espacio, de cómo yo actúo con mi espacio, de qué energía le entrego yo a mi espacio, y en mi espacio, por el simplemente hecho de yo habitarlo, también me brinda una energía, porque todos somos conductores de esa energía. Entonces hay una retroalimentación. Y cuando nuestros pensamientos, y ahí vuelvo a programación neurolingüística, no son funcionales para nuestras emociones, también empezamos a liberar una energía que tiene que ver con una densidad distinta. Y esa energía también se transmite en el espacio y en los materiales que habitamos. Así que también viene el aprendizaje de cómo se empieza a relacionar eso con el Feng Shui. Y los elementos de la naturaleza que utilizamos desde el Feng Shui tiene que ver con el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Cada uno de estos elementos está representado en todos los materiales con los que nosotros convivimos de distinta manera. Bueno, durante el workshop que voy a hacer o la formación, enseño cómo se representan cada uno de estos elementos, y también cada uno de estos elementos, qué energía nos transmiten y con qué capacidades nos pueden conectar. Hay elementos que nos pueden conectar con la concentración, hay elementos que nos pueden conectar con momentos de relajación, hay elementos que nos conectan con el crecimiento, con la fluidez, con el estar en momento presente, ¿sí? Y por supuesto, todos los elementos tienen que convivir. No es que de repente me hago una casa toda roja. No. Acá nosotros pertenecemos a un ecosistema, y este ecosistema tiene que estar equilibrado. Lo que no significa que nosotros no podamos intencionar nuestro estado deseado a través de los espacios
con alguno de estos elementos y que esa intención sea consciente. Yo quiero generarme en mi home office un espacio de concentración que además me habilite a la fluidez del trabajo y la abundancia. ¿Con qué elementos puedo contar para que eso suceda? Bueno, de eso se trata. De eso se trata el Feng Shui, ¿no? Entonces, cada material, cada elemento, su disposición, su estructura, su orientación, la forma, su configuración, sus cualidades energéticas y relacional en el espacio. Nuestros pensamientos, emociones, palabras, acciones también generan una vibra y así es como lo que le entregamos a él. Entonces, trabajar con estas 5 familias vibratorias es fundamental. Así como también todos los roles de la vida que intervienen en lo cotidiano. Nosotros tenemos muchos roles, no somos solamente padres o solamente trabajadores o agentes de cambio o tenemos una profesión, sino que tenemos proyectos, convivimos con amigos, nos interesa prosperar y evolucionar en todos los aspectos, y si no, hay que hacerlo consciente de esto. Entonces, el Feng Shui nos invita también a que desde la materialidad, las herramientas, podamos trabajar todos estos aspectos de anclajes espaciales, y acá subrayo anclajes espaciales, porque significa cómo intencionamos cada uno de los ambientes, y cada uno de estos roles se manifiestan tienen su lugar en cada espacio del hogar. Entonces, en el hogar hay un espacio para la misión o para el trabajo, hay un espacio para la pareja y los socios, hay un espacio para la familia o la comunidad, para la prosperidad. Y la prosperidad no estoy hablando solamente del dinero que entra, ¿no? Sino en la evolución y la prosperidad y el crecimiento. Hay un espacio para la salud, porque en realidad cuando todos estos elementos empiezan a estar en la medida correspondiente, congruente con el estado deseado que nosotros queremos tener, también hace que los espacios se vivan desde el bienestar y nos transmiten y nos conectan con la salud. Bueno, los benefactores, ¿quiénes son los benefactores? Sí, en algunos casos son los clientes, son todas aquellas personas con las que yo interactúo, pueden ser amistades, ¿no? Aquellas personas con las que me puedo beneficiar, por supuesto, desde un lugar sano, por un intercambio entre partes. O sea, estoy hablando de lo vincular, de lo vincular. También aparece con el tema de los hijos o los proyectos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el espacio en mi casa que la orientación me va a habilitar para organizar mis proyectos? O para darle el paso a la fluidez energética para los mismos. Porque también cada vez que habilito uno de estos espacios, intenciono el espacio desde la arquitectura y desde el interiorismo o del paisajismo, también estoy haciendo que esa energía fluya. También tenemos el espacio del conocimiento, la sabiduría, que no siempre coincide con nuestro home office, quiero avisar, o con el estudio, pongo mucho el tema del home office porque hoy muchas personas estamos trabajando, después de pandemia el home office pasó a ser parte de, creo, ya casi fundamental de los espacios que habitamos en nuestro hogar. Entonces también tener el home office bien delimitado y saber en qué lugar tiene que estar el home office para que ese lugar no se empiece a empastar con otras actividades que yo necesito hacer con el resto de la familia o conmigo mismo, porque también tengo el home office en mi cuarto. Bueno, ¿cómo lo voy a tener ese home office? Porque lo tengo que tener en el cuarto de manera que no intervenga en el momento de mi descanso.
Y también está eso de, bueno, la autovaloración. Podemos trabajar desde lo espacial, desde la autovaloración. Todos estos roles, que son 9, que son de limitaciones espaciales, pero que unas interactúan con otras, tienen que estar en equilibrio. Entonces, ahí hacemos el estudio y el diagnóstico de cómo trabajamos con esta coherencia y cómo intencionamos el espacio para lograr el estado deseado en cada una de estas actividades o roles que tenemos en lo cotidiano, para seguir estando congruentes con ese estado deseado en nuestro espacio. Entonces, también el estado de observación de qué situación actual tenemos en nuestro hogar también nos va a permitir alinear nuevas energías, que eso fluya. Ejercicio, para que ustedes se lleven puesto todo este conocimiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer, yo los voy a invitar a que piensen a ver ese espacio que habitualmente viven, ¿sí? El que viven habitualmente, elijan uno y que se conecten con ese estado deseado que hoy actualmente les brinda ese espacio. ¿Cómo lo viven? Entonces, piensen en ese espacio que habitan hoy con frecuencia y la idea es que respondan estas preguntas. A ver, lo piensan y preguntan, ¿qué emoción me genera? Bueno, primero piensan en el espacio, si tienen un papel y un lápiz lo anotan, lo observan, por lo menos lo piensan cómo es, ¿no? Si es el lugar de trabajo, bueno, cómo es eso. ¿Qué emoción les genera? No sé, entro a la oficina y entro motivado. No, entro bajón porque no me gusta. Entro, bueno, ¿qué emoción me genera ese lugar? Y fíjate esto, ¿no? Fíjate esto, ¿qué estado interno está potenciando? A ver, que sea congruente, o sea, hoy, ¿qué estado me está generando? Bueno, yo tengo el home office en mi cuarto, me es cómodo. La cocina me es práctica. Que piensen como ese estado interno, ¿no? ¿Qué estado interno les está potenciando? Después, ¿qué elementos del espacio refuerzan para tienen para ese estado interno? ¿Con qué elementos cuentan? Bueno, no quiero decirles mucho para no encauzarlos. ¿Qué elementos tienen? ¿Qué equipamiento? ¿Está organizado? ¿No está organizado? ¿Qué pasa con el orden? Y ahora les voy a pedir que hagamos un ajuste. Y ahora sí, a cerrar los ojos y que nos volvamos a conectar con ese espacio con el que convivimos todos los días y nos conectemos y lo vivamos, pero con el estado deseado que queremos tener realmente. Que hagamos como ese ajuste, ¿sí? Bueno, yo la verdad que quiero vivir este espacio en mi home office. Sí, está bien la comunidad, pero le quiero, nada, abundancia, que me potencie, que me conecte con proyectos, con proyectos que a la vez me ayuden a crecer profesionalmente desde todos los aspectos. Con una cocina que me invite a nutrirme a mí y al resto de las personas, que tenga un orden, que pueda tener el proceso de cocción bien ordenado, ¿sí? Entonces me voy a sentir con un estado deseado de organización.
Estos son los ejemplos que le doy, ¿no? Pero volviendo a ese espacio que ahora ustedes tienen que recrear y ese estado interno, les pido que sigan cerrando los ojos y piensen y sientan si ese espacio y vean y escuchen y sientan qué aroma tiene para generar ese estado deseado que ustedes quieren. Hay luces, hay una luz general, hay una luz focal, hay colores. Lo comparto con otras personas. ¿Cómo están esas personas para lograr ese estado deseado que yo quiero? ¿Siento algún aroma que me conecta con ese estado deseado que yo quiero? ¿Escucho algo? ¿Hay algún sonido? Bueno, y ahora los invito a que anoten una palabra que sintetice lo que acaban de vivir. Ahora viene un workshop que es como la previa y después viene la formación para aquellos que la quieran hacer, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Espero haberles dejado una semillita nueva para regar. La idea es que la sigan regando. Y si crees que este video te está aportando conocimiento, dale like para ampliar nuestra red. Y en la descripción te dejo el link de la dinámica de anclaje de la programación neurolingüística, en donde te facilito para conectar con tu estado de logro y armonía en abundancia y con generosidad para seguir expandiéndote desde Arquitectura Sensible.